20 minutos, la noticia política, la noticia legislativa del día, sin duda, es la radicación de la ponencia mayoritaria de la reforma laboral. Habían dicho en un comienzo que era una ponencia única, el pacto histórico, Aída Bella no firmó esa ponencia única, firmó otra, pero luego, como estábamos sospechándolo y anticipándolo desde ayer, otro sector se apartó también de esa ponencia y vi en las firmas que algunos cuantos senadores firmaron con salvedades, con advertencias sobre unos artículos. Lo cierto es que la ponencia está radicada y le pregunto a Daniel Jerez, ¿qué quedó en esa ponencia, Daniel? Hola, don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en principio hay que decirle, don Juan, que no hubo un consenso total en la Comisión Cuarta del Senado para la radicación de esta ponencia mayoritaria sobre la reforma laboral. Recordemos que este proyecto revivió para ser tramitado nuevamente en tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado de la República. Aunque la ponencia es mayoritaria, usted lo señalaba, la firmaron solamente 6 congresistas y 2 de ellos presentaron salvedad sobre los artículos relacionados con el pago de las horas nocturnas y dominicales. El punto más importante que quedó establecido en la ponencia es que se establecerá el pago de las horas nocturnas a partir de las 7 de la noche, pero con excepción para ese pago a las pequeñas y microempresas. Esa es precisamente la salvedad de 2 de los ponentes que, aunque firmaron la ponencia, aseguraron que no están de acuerdo con este punto, porque ellos plantean que la medida de pagar las horas nocturnas a partir de las 7 de la noche debe ser para todos. ¿Quiénes firmaron? Firmaron Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical, Juan Felipe Lemus de la U, Juan Sami Meret Conservador, Angélica Lozano y Richard Fuelantala, estos 2 últimos con las salvedades que le comento, y a último minuto firmó el senador del Centro Democrático Carlos Meisel. En principio, Juan Felipe Lemus habla precisamente del acuerdo que se rompió a último momento por los cambios que intentaron meterle al pago de las horas nocturnas. Esto dijo. Habrá desde luego discusión. Y bueno, ahí tendremos que dar el debate correspondiente para defender nuestros puntos de vista. Reitero, estaban acordados, pero hoy, pues de manera desafortunada, se rompieron. Otro de los puntos clave que quedó en esta ponencia para tercer debate de la reforma laboral es el pago de los dominicales y festivos. Hay una diferencia y también esta es una de las salvedades que plantea la senadora Angélica Lozano, y es que para el tema de los festivos algunos dicen que deberían pagarse al 100% y otros al 75%. Escuchemos a Lozano. Un sector de la comisión quiere que tenga un tratamiento diferencial las microempresas, y este es un tema complejo porque tiene mucho de bueno y tiene muchas repercusiones. Yo apoyo que entre para todo el mundo a las 7 de la noche. Otra polémica es si el recargo de los festivos debe pasar del 75 al 100%. Aunque el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, al final sí firmó esta ponencia, él aseguró que fue la senadora Angélica Lozano la que intentó incumplir los acuerdos suscritos la semana pasada en torno al pago del horario nocturno, que finalmente quedó establecido en la ponencia y por eso él decide firmarla. Esto dijo. Los medianos y los grandes empresarios queremos que hagan un esfuerzo adicional nosotros también, pero donde se tenga conciencia que los micro y los pequeños no están en las mismas condiciones del mediano y el grande para el tema de los recargos. Don Juan, también se logró un acuerdo para que continúe existiendo el contrato especial de aprendizaje para estudiantes del SENA, también se privilegiarán los contratos a término indefinido, se buscará también un régimen de formalización para trabajadores de plataformas tecnológicas, entre otros asuntos. Y también quedó en la ponencia un artículo nuevo que es muy importante, don Juan, y es uno que le permitiría a los trabajadores tener fines de semana de hasta 3 días, previo acuerdo con el empleador. Esto siempre y cuando los trabajadores laboren más de 8 horas al día, por ejemplo, de lunes a jueves, para que puedan tener siempre libres de descanso los viernes, sábados y domingos. Ya se espera que después de las 8 de la mañana en la Comisión Cuarta del Senado arranque oficialmente la discusión artículo por artículo. Son 75 artículos de esta ponencia mayoritaria de la reforma laboral que fue radicada en las últimas horas. Y usted también lo señalaba, para finalizar le cuento, la senadora Aída Bella
presentó una ponencia alternativa, como lo anticipamos en primicia en la FM, don Juan, y en esta ponencia hay una diferencia trascendental, y es que el horario nocturno debería pagarse, dice la senadora Bella, a partir de las 6 de la tarde, y los dominicales y los festivos al 100% de manera inmediata. 6:26 minutos de la mañana, los dos temas que mayor debate habían generado tienen en la ponencia de Aída Bella la opción de que sea a partir de las 6 de la tarde la nocturna. Esa ponencia la presentó ella sola y no se anticipa que vaya a tener muchos más votos. La mayoría de la comisión estaría por aumentar el recargo nocturno, es decir, en cambiar la norma que hay hoy, que establece que es a partir de las 9 de la noche, y adelantarlo para las 7. Lo que sorprende es que la ponencia, que se había dicho que era unificada, tuvo diferencias, y en la práctica estarán por lo menos 3 posiciones diferentes, 3 posiciones divergentes jugándose en la comisión. El grueso de la reforma, hay que decir, la gran cantidad de artículos, son 75, el 75% de la reforma viene como estaba aprobada en la Cámara, pero anticipo, la votación no será tan sencilla, doña Darcy. Mire, la discusión ahí está entre las, digamos, ese horario nocturno, con la excepción para las MIPYMES, ¿no? Correcto. Las pequeñas empresas que fueran eximidas. Esa es digamos, lo que apoya Cambio Radical y el Centro Democrático. Entonces, ahí están en esa discusión. Pero y sobre eso había un acuerdo previo, Darcy. Sí, había un acuerdo previo que decían que Angélica no había respetado, pero lo que tengo entendido es que a última hora ella sí respetó ese acuerdo, y la ponencia volvió a integrar lo de las horarios nocturnos para MIPYMES, diferenciales. Lo cual es una burrada gigante. Personas de Cambio Radical y del mismo Centro Democrático, que hoy se volvería a discutir eso, integrándolo. Ahora, el tema es que desde Palacio, usted sabe, le están haciendo la guerra a esa ponencia, y ayer los 3 senadores liberales estuvieron citados por el presidente de la República a Palacio para que voten en contra. Yo mantengo mi teoría. Yo mantengo mi teoría, Juan, y es que justamente por esa excepción que planteó la señora Aída Bella, que va con una ponencia alternativa, se ve claramente que a la bancada de gobierno no le interesa que se apruebe la reforma laboral. Claro, porque eso lo único que les interesa es un tema político que divide al electorado, pero a ellos lo único que les interesa es impulsar la consulta, porque ahí es donde está la campaña política. La consulta 628 la volvieron a radicar aquí en esta cabina. En exclusiva dijimos, ojo, acabamos de revisar las competencias del ministro delegatario, el entonces delegatario Guillermo Jaramillo, y no aparecía una atribución que requería de una delegación especial. Daniel Jerez, la volvieron a radicar, volvieron al Congreso para subsanar cualquier vicio de trámite en esa radicación que habíamos advertido aquí en la FM. Sí, don Juan, lo habíamos advertido en primicia en la FM, que efectivamente podría tener vicios de trámite esta reforma, esta consulta popular que radicó nuevamente el gobierno nacional. Y es que en principio usted recordará, Juan, que la radicaron los 3 ministros: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, que en ese momento tenía funciones delegatarias porque el presidente de la República estaba por fuera del país, con las firmas de todos los ministros, y estuvo en esta radicación también el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Esta nueva consulta popular que vuelven a radicar en el Senado tiene las mismas 16 preguntas que se habían presentado la semana pasada, 12 de ellas relacionadas con los derechos laborales y las 4 adicionales sobre la reforma a la salud. La iniciativa fue presentada ante la Secretaría General del Senado, según supimos, sobre las 5 de la tarde, cuando todos estábamos muy pendientes de la radicación en la Comisión Cuarta de la reforma laboral, de la ponencia mayoritaria de la reforma laboral. Algunos sectores políticos afirman que esto quiere decir que el gobierno pues aceptó que cometió un error al presentar la solicitud de consulta popular con la firma del ministro Jaramillo, que aunque tenía funciones delegatarias por la ausencia de Petro, en el decreto que le estableció esas funciones jamás se le permitió a él la posibilidad de presentar consultas ante el Congreso, razón por la cual advertían que esta consulta era irregular e incluso se hubiera podido
podido caer en una eventual revisión constitucional. Ante esto, pues el gobierno ha preferido presentarla nuevamente con la firma del presidente Petro. De hecho, en la solicitud, el presidente de la República insinúa que si bien el ministro delegatario en su momento fue legal la presentación de la consulta, él prefiere volver a presentarla pues para no incurrir en vicios de legalidad. Ya hay demandas de todas maneras, Juan, por el tema de la erradicación la semana pasada de la consulta popular con estas 16 preguntas. Han tildado al ministro de Salud de chambón, al gobierno de tramposo por haber intentado erradicar este proyecto, pero lo cierto es que con la erradicación de la nueva consulta pues se tendrán que correr los tiempos, porque ya no regiría a partir de la semana pasada, sino a partir de ayer, lo que quiere decir que el Congreso tendrá 20 días a partir de ayer como un primer plazo para pronunciarse sobre la nueva consulta, o 30 días máximo a partir de ayer en caso tal de que la plenaria del Senado decida ampliar esa prórroga. Fuentes de la mesa directiva nos han dicho, le cuento este dato final, Juan, que posiblemente la nueva consulta popular se estaría votando en la segunda semana del mes de junio. 6:31, las sesiones del Congreso se acaban en la segunda semana